¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto nada más con el fiscal de Estado, el doctor Mariano Miranda. Vamos a hablar un poquito del Ingenio de la Esperanza. Lo vamos a hacer fácil para que usted lo entienda cómo queda la situación. Vamos a hablar sobre esta suerte de intimación que ha hecho el gobierno de la provincia de Jujuy frente a operadores turísticos salteños. Creo que son 3 empresas a las que han sido intimadas por esta suerte de penetración en ámbito de la jurisdicción de la provincia de Jujuy comercializando productos jujeños. Esto ha provocado la reacción del gobierno de Jujuy, ha tomado medidas y se ha expresado la justicia. En tal sentido, le voy a pedir al fiscal Mariano Miranda, que me lo explique. Pero antes que nada, si me permite unos minutos, voy a tratar de ir un poquito rápido para que podamos aprovechar la charla con el fiscal de Estado. La carrera electoral por la Intendencia de la capital, por lo menos en el espacio de Cambia Jujuy, tengo como la sensación de que ha comenzado. En principio hay por lo menos 3 potenciales candidatos que han insinuado su interés en competir por la Intendencia en 2019. ¿Y sabe por qué digo esto? Por ejemplo, en el caso del intendente Jorge, que ya lleva una década en el poder, ayer expresó, cuando terminó su discurso, sin que nadie le preguntara, que se siente fortalecido para seguir trabajando, supongo yo, en el ámbito de la municipalidad, ya que la Constitución lo habilita para ir por otro mandato o por otro periodo. Mientras tanto, en lo que podemos denominar como la lucha interna dentro del radicalismo, hay un sector que estaría impulsando la candidatura del ministro Risotti a la Intendencia de la capital. Les recuerdo que Risotti es un incondicional del gobernador Gerardo Morales. Y en el partido del presidente de la República, estoy hablando del PRO, viene trabajando desde ya hace un tiempo en un proyecto político y de gestión para gobernar la ciudad, Carlos Carrillo, que es el actual titular del ANSES en Jujuy. Y en el peronismo, la verdad que no tenemos noticias, o mejor dicho, la noticia es que la situación de anarquía o falta de liderazgo hoy que padece el PJ impide que emerja algún candidato medianamente razonable. Lo cierto es que la carrera electoral, como le digo, se habría iniciado en Cambia Jujuy. Y a propósito, me parece apropiado con este dato que le doy, examinar en forma preliminar, si usted quiere, la situación de cada uno de los hipotéticos candidatos que competirían en 2019 para quedarse con el municipio de la capital jujeña. En el caso propio del intendente Churi Jorge hay como una suerte de entusiasmo por algunas obras que se están realizando en la ciudad, algunas que están concluidas y otras que están en marcha, que le dan un impulso, si usted quiere, para intentar un nuevo mandato. Pero hay por lo menos otros 2 motivos. La situación judicial del intendente Jorge, en el marco de la media causa, está imputado. Recordemos que el intendente tiene fueros para resistir cualquier decisión judicial. Y el otro motivo es la caja de la municipalidad, que Jorge y su entorno no están dispuestos a entregarla así porque sí, ni a Morales ni al PRO. Estos son los motivos por los cuales Churi Jorge ahora dice que se siente fortalecido, al menos esta es mi interpretación. La opción a reemplazarlo era Lisandro Aguiar, pero las encuestas no lo estarían acompañando. Frente a la amenaza de Risotti instalado como candidato, apuntalado por el fenomenal aparato estatal que controla el propio gobernador, esto es un riesgo que Jorge no quiere tomar, cediéndole la posibilidad, como le digo, de una candidatura a Lisandro Aguiar, presidente del Consejo Liberante. La incursión de Carlos Carrillo, que si bien es cierto va a demandar tiempo instalar su imagen o su candidatura, es preocupante teniendo en cuenta de que está el presidente de la República en el medio. Esto le preocupa al gobernador y a Churi Jorge. Detrás de Carrillo está el ministro del Interior y está el jefe de gabinete Marcos Peña, que nada de lo que hacen lo hacen sin consultarlo con el presidente de la República. Pero además aparece como un dirigente moderno, el titular del ANSES, y eficiente
frente al propio desgaste del intendente Jorge, son 10 años en el poder, y el relativo posicionamiento del ministro Risotti, que de alguna manera en estas últimas horas o en estas últimas semanas está golpeado por el caso Inver y también por esta suerte de adjudicación directa de los servicios de limpieza de la nueva terminal a la empresa del señor Rivarola. Sabía que Rivarola es dueño del INSA, se lo cuento para que, por si no lo sabe, se entere usted en este momento. Y además, la candidatura de Carrillo vendría a oxigenar, me parece a mí, estas viejas prácticas de la política, donde se mezclan la política precisamente y los negocios. Carrillo está formado en el ámbito de la Fundación Pensar, conducida en Buenos Aires por Horacio Rodríguez Larreta, quien ha transformado, como usted sabe, la capital federal y entiende que su proyecto para la ciudad, el proyecto de Carrillo para la ciudad, puede tener alguna impronta, ¿sí? Salvando las distancias de lo que está haciendo Larreta en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Además, Carrillo viene demostrando, creo yo, que no es un burócrata, sino más bien es un gestionador nato por el trabajo que viene realizando en el ANSES. Así que, para terminar, tenemos un escenario con 3 hipotéticos candidatos de Cambia Jujuy para 2019. Churi Jorge, que se quiere reinventar luego de 10 años en el poder por los motivos que le acabo de señalar. Jorge Risotti, que expresa la idea del gobernador de querer controlar la capital con un hombre de su entorno, y tenemos una figura emergente que expresa la nueva política con impronta de gestión muy llamativa y con la bendición del jefe de gabinete Marcos Peña, que es Charlie Carrillo. Todo esto se da en el medio de la alarmante confusión y anarquía que reina en el PJ. Están empantanados y no pueden salir. En un minuto vuelvo y converso con el fiscal de Estado. El doctor Mariano Miranda está con nosotros, el fiscal de Estado. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias a vos y a toda la producción por esta invitación. Bueno, lo convoqué, no sé si lo vamos a poder lograr, es un hombre técnicamente, está formado sólidamente desde el punto de vista técnico, para que le contemos a los jujeños cómo queda el Ingenio La Esperanza después de este traumático proceso de transformación para la posterior venta, ¿no?, del complejo agroindustrial. ¿Lo podemos lograr? ¿Le podemos explicar técnicamente, pero que se entienda la gente? Sí, creo que se puede explicar de una forma técnica y clara, que la gente, el común de la gente pueda comprender cuál es el objetivo que tuvo el gobierno en cabeza de Gerardo Morales con el Ingenio La Esperanza. El objetivo principal es la continuidad de la explotación. Para eso a fines del 2015 elevó un proyecto de ley declarando la emergencia del sector, de todo lo que sería la región San Pedro y La Esperanza, pensando en la continuidad y en la venta y en la transferencia del Ingenio La Esperanza. Dos cuestiones fundamentales: la continuidad de la explotación y la preservación de fuentes de trabajo. En este sentido, y de acuerdo a un puntapié inicial, luego de conversaciones con innumerable cantidad de empresarios, una empresa hizo una oferta en el mes de diciembre, que todos recordarán que a través de la Fiscalía de Estado se presentó en el expediente, que la empresa Omega Energy a través de Nicoil, en donde ofrecía comprar, hacer una transferencia de fondo de comercio. Ese procedimiento no llegó a buen puerto y fue el puntapié inicial para que el juez convoque una compulsa con otras empresas interesadas. Se procedió a notificar a través de Fiscalía de Estado y a través del propio Ministerio de Producción a distintas empresas con las que se habían conversado en la posibilidad de invertir en el ingenio. Pero siempre teniendo dos premisas: la conservación de 600 fuentes de trabajo, que fue el puntapié inicial que dio en base a algún estudio que no obra en mi poder, pero que según los entendidos el ingenio conservaría 600 fuentes en una primera etapa, aunque con el plan de inversión de esta empresa adjudicada por el juez
podría incrementarse con el transcurso del tiempo la cantidad de trabajadores. El juez adjudicó, luego de la compulsa de ofertas, adjudicó a la empresa Omega, Alesa, que es una empresa constituida en la República Argentina o en trámite de constitución en la República Argentina, propiedad del grupo Omega Energy, un grupo de capitales colombianos. Lo adjudicó y los pasos procesales en el expediente que siguen es la aceptación por parte del grupo Omega de la adjudicación que le ha hecho el juez. Si comparamos la oferta del grupo Omega con la resolución, difieren en lo que ofertaba con lo que el juez, en este sentido, dentro de un plazo de 20 días y según está en la resolución, debe acompañar una garantía por el mantenimiento de la oferta por 20 días hábiles, como asimismo debe acreditar que ya finalizó el trámite de inscripción de Alesa en la República Argentina, y a partir de ese momento, que por información extraoficial el grupo Omega ha ratificado la intención de adquirir el conjunto de activos del Ingenio La Esperanza, así que esto es cuestión de horas o días, para que acepte y proceda a un primer depósito o pago de 15 millones de dólares. Es decir, el juez emitió una resolución con algunas condiciones. Exactamente. Omega acepta las condiciones del juez. Omega acepta las condiciones del Bien. juez. Aceptadas las condiciones del juez, empieza con el proceso ya de transferencia de fondos. Sí. Y la transferencia en posesión del ingenio a la empresa, Omega. Dentro de las condiciones hay condiciones resolutorias que podrían llegar a rescindirse esa adjudicación si no cumple, por ejemplo, con los pagos. Un primer pago en forma inmediata, una vez aceptada la oferta o la resolución de adjudicación, de 15 millones de dólares. A los 2 meses del primer depósito corresponde un nuevo depósito por 25 millones de dólares y dentro de los 10 meses del segundo pago, o a los 10 meses del segundo pago, la cancelación de 46 millones de dólares. Es decir, estamos hablando de una adjudicación por 86 millones de dólares. Esos 86 millones de dólares se pagan en 3 veces. En 3 veces. A la quiebra. A la quiebra. Que es el juez. A la quiebra. Bien. La quiebra va a ser quien va a disponer de esos fondos. De esos recursos. Bien. Que en la misma resolución el juez dispuso o postergó la etapa de realización de los pasivos para una vez que estén los fondos en la quiebra. Esto es un proceso que va a llevar 1 año. Pero dentro de esta etapa hay un plan de inversión en donde la empresa deberá inscribir a los 600 trabajadores. El juez le impuso, y así lo había dicho la empresa Omega en el mes de diciembre, la obligación de tomar esos 600 trabajadores respetando la antigüedad plena. Digo, la antigüedad plena en el sentido, el hecho de que un empleado tenga una antigüedad, si es despedido, le corresponde una indemnización conforme a la ley de contrato de trabajo. Hay convenios colectivos específicos que también establecen pago de antigüedad mensual, como asimismo otros convenios establecen algunos beneficios en cuanto a la cantidad de días de vacaciones que le corresponden a los trabajadores. Es decir, son varios aspectos que influyen en la antigüedad en una relación de trabajo. Está muy bien. Digamos que tiene que cumplir Omega con la transferencia de recursos a la quiebra y después con el plan de inversión. Cualquier paso en falso en estos 2 procesos son motivos de rescisión de la adjudicación. No cualquiera, ese paso en falso tiene que ser de una gravedad tal que lleve previo informes del comité de control, la sindicatura y la administración colegiada, que sean causal de rescisión. Por ejemplo, la falta de depósito del segundo pago de 25 millones de dólares, claro, no es un paso en falso, es un incumplimiento a las obligaciones asumidas en la oferta. ¿Y cómo va a garantizarla? ¿Cómo se va a garantizar? Y así lo dispuso el juez,
este incumplimiento de los 25 millones de dólares mediante la rescisión de la adjudicación y que los 15 millones de dólares del primer pago quedan en beneficio de la quiebra, como una multa, como una penalidad. Bien, de acuerdo. ¿Usted pudo acceder a, digamos, a información de los antecedentes de la empresa Omega o no? Bueno, eso casualmente el juez también lo dispuso en la resolución, que otra de las causales de rescisión de la adjudicación es la falsedad sobre los datos aportados por la empresa Alesa Omega. Si alguno de esos datos que hubiera aportado Alesa, Nicoil, Omega, existe un vínculo en cuanto Omega es propietaria de Alesa y que existen a su vez otro grupo económico que sería el respaldo financiero de Omega Energy. Si llegó a falsear, podría ser también una causal de rescisión de la adjudicación. Se supone que el juez todos estos antecedentes los ha investigado antes de adjudicarlo, ¿no? Supuestamente lo investigó y claro. Y forma parte también de este proceso de un año que se inicia a partir de esta adjudicación. Está muy bien. Bueno, está claro ahí, ¿no? Está concluido. Sí, yo creo que empieza un proceso que va a durar un año, en donde va a haber pagos por parte de la empresa adjudicataria, va a haber transferencias parciales por parte del ingenio a la empresa adjudicataria. Digo, el Estado, ¿no? de todo este volumen de dinero del cual estamos hablando, ¿sí? ¿Cuánto tiene que cobrar? Digo, por los aportes que ha venido haciendo el Estado jujeño a lo largo de todos estos años. Sí, ya tenemos, según me han informado del Ministerio, acreditados 1.350 millones de pesos. Faltarían los últimos meses de aportes que ha hecho el Estado provincial, en donde se considera que estos aportes han sido como gastos de conservación y justicia, así que existe una preferencia por parte del Estado provincial en el cobro por parte de la quiebra. Es decir, de los depósitos que se hagan, el Estado provincial va a recuperar mínimo 1.300 millones de pesos. Digamos que el Estado provincial es un acreedor. Es un acreedor. Es un acreedor más. Es el principal acreedor. El principal acreedor. No un acreedor más. El principal acreedor y con privilegio y con preferencia. La AFIP también es un acreedor, pero con un privilegio general. Ajá. No tiene el mismo privilegio que tiene el Estado provincial. Bien. Podríamos asimilar que también acá hay concursos especiales, algunas hipotecas que también, para poder seguir avanzando en la transferencia definitiva del Ingenio La Esperanza, hay que desinteresar, hay que cancelar también esos pasivos. 1.300 millones de pesos. 1.350 como mínimo, porque faltaría todavía acreditar los últimos pagos que ha hecho como mínimo, que ha hecho el Estado provincial. Estamos hablando de un costo anual que viene llevando adelante el Estado provincial de más de 300 millones de pesos. El Estado, ¿esto cuándo lo estaría disponible, si usted quiere, en el tesoro del Estado provincial? ¿Tiene que pasar un año? Y va a ser un proceso, el proceso va a culminar al año, cuando se proceda a la cancelación. Habría que determinar si con el primer depósito se cancelan los concursos y algunas otras deudas, los concursos especiales y algunos otros créditos de la quiebra. Va a haber otro depósito de 25 millones de dólares. Yo creo que ahí en esa etapa ya el Estado provincial va a poder ir recibiendo al Tesoro de la provincia, recuperando parte de lo que ha invertido en todos estos años. Bueno, doctor, ¿cuál fue el motivo de la reacción del gobierno jujeño de presentar ante la justicia esta suerte de demanda, se puede decir así, ante operadores salteños que invadieron la jurisdicción durante muchísimos años, vendiendo el turismo jujeño, comercializando el turismo que pertenece a la provincia de Jujuy? Sí, todo esto tiene un origen de hace muchísimos años. Durante el año pasado y los primeros meses de este año se realizaron una infinidad de intimaciones hacia distintas empresas
empresas muy conocidas, operadores turísticos importantes que utilizaban en violación de la ley imágenes de atractivos turísticos sin indicar a qué atractivo turístico pertenece, ni a qué localidad, ni a qué provincia, indicando simplemente Salta, y que esos atractivos turísticos no formaban parte del paquete ofrecido por la empresa. Se venía ya trabajando con el ministro Wheeler, apenas asumió el ministro Posadas también, comenzó a interiorizarse de esta situación. Hubo una gota, siempre hay una gota que colma el vaso. La gota fue la utilización del atractivo turístico Orconal por parte de una agencia de turismo que se viralizó por distintos medios, y ahí el gobernador me dio instrucciones precisas de iniciar las acciones judiciales en contra de aquellas empresas que utilicen ese u otros atractivos turísticos de Jujuy sin indicar a qué atractivo se refiere, a qué localidad y a qué provincia. ¿Y cuántas empresas detectó? Hemos detectado muchísimas empresas, de las cuales algunas al momento del inicio de la acción judicial ya habían corregido o habían dado de baja esa publicidad engañosa, porque es una publicidad que engaña al turista y que perjudica a la provincia de Jujuy, perjudica en varios aspectos, una identidad turística, una identidad cultural, y probablemente también no lo tenemos certificado, pero no me cabe la menor duda que económicamente también ha perjudicado y perjudica a la provincia, que utilizan estos atractivos para captar potenciales turistas y que vayan a Salta y no a Jujuy. Este fallo, esta medida autosatisfactiva de la justicia jujeña, es una herramienta para que el gobierno de la provincia pueda empezar, que ya lo viene haciendo, a solicitar la erradicación y a fomentar la erradicación de nuevos operadores o más operadores turísticos en la provincia de Jujuy. Por sí solo este fallo no va a atraer más turistas, pero es una herramienta que nos va a ser útil. Pero no va a quedar solo en este fallo. Vamos a notificar, estamos en proceso de notificación a las empresas. Las empresas, paradójicamente, la gran mayoría no son de Salta, creo que hay una de Salta. Son de Buenos Aires, La Plata, Córdoba, Rosario, una de Chaco, de distintos puntos del país que... ¿Promocionando qué? ¿Salta? Promocionando Salta. Esto no es una rivalidad, una disputa entre jujeños y salteños. ¿Esto no ha traído ningún tipo de ruido, no ha dañado las relaciones entre ambos gobiernos? Bajo ningún punto de vista, por el contrario, según me ha informado el ministro de Turismo, Federico Posadas, han expuesto esta situación ante el Consejo Federal de Turismo, que es la autoridad de aplicación, y a través de este Consejo Federal de Turismo es donde se va a poder hacer un seguimiento más certero y aplicar las penalidades que correspondan en el caso de que alguna empresa utilice o las que ya lo han utilizado lo vuelvan a utilizar. Estas imágenes. Estos episodios, doctor, ¿se dan en otros ámbitos, en esta cercanía territorial que hay con la provincia de Salta o no? No, solamente en el ámbito turístico. Solamente en el ámbito turístico, principalmente con las Salinas Grandes, el Cerro Los Siete Colores y el Orconal. Son las imágenes, los atractivos turísticos que más son utilizados promocionando Salta, pero lo que es más grave aún, que promocionan con esa imagen Salta y no está incluido en el paquete turístico una excursión al Ornocal. Bueno, la Cámara está conformada por... el doctor Arias... 3 magistrados, ¿no? Sí, 3 magistrados, Arias Cabo, Elba Cabezas y la doctora Liz Valdecantos. Un fallo muy importante que no tiene precedentes en el país. En el Foro Federal de Fiscales de Estado di a conocer este fallo, manifestándome el resto de los fiscales que no tenían antecedentes en otras provincias. Algún fiscal de Estado me comentó que también podía suceder, pero en menor escala que la que sucede entre Jujuy y Salta con algunas otras provincias limítrofes. Este fenómeno que se da
con la utilización no tiene antecedentes en el país. Le hago la última consulta, doctor. Volviendo al tema de los daños, si usted quiere, o perjuicios económicos que puede haber generado esta maniobra, si usted quiere, o esta estrategia de marketing turístico, porque son muchos años, esto no es hace 2 años, esto viene pasando desde hace años, ¿no? ¿Esto no amerita que el gobierno evalúe la posibilidad de hacer alguna demanda reclamando algún tipo de resarcimiento o no? Es muy difícil poder establecer cuál sería el monto, cuál sería el daño. El resarcimiento estaría dado por invitar a esas empresas que utilizan las imágenes que se radiquen en Jujuy y que utilicen las imágenes porque está permitida la utilización, indicando a qué localidad y cuál es el atractivo turístico. Eso nos va a dar un beneficio. Y en el caso que la sigan utilizando, veremos de qué multas o qué penalidades le corresponden a las empresas. Esto no va a ser un conflicto, una demanda para determinar un daño en contra de la provincia de Salta. En el caso que correspondiera alguna acción, sería en contra de operadores turísticos. Está muy bien. Doctor, gracias por venir. Muchas gracias a todos ustedes. Ha sido muy amable. El doctor Mariano Miranda, fiscal de Estado. Que tenga un gran fin de semana. Chau.